Mi hermano tuvo su carrera de medicina pagada, a mí solo me dieron $2 y una fría carta. Me gradué sola y llegué a su fiesta de celebración. Bastaron 5 minutos para que el orgullo familiar se convirtiera en un pánico total. Mi nombre es Emily Parker. Tenía 27 años cuando mis padres le entregaron a mi hermano un futuro y a mí me dieron $2 como si fuera una lección de vida. Estaba de pie en su cocina, en un tranquilo suburbio de Boston, la mañana antes de su gran celebración, todavía usando la sudadera que me había puesto después de un turno nocturno, cuando mi madre deslizó una nota doblada sobre la encimera sin siquiera mirarme. Pensé que tal vez era un cheque, o al menos algo que dijera que finalmente veían lo que yo había logrado. En cambio, adentro había 2 billetes de $1 y una sola oración escrita con la impecable letra de mi padre: resuélvelo tú misma. Te hará más fuerte. Me quedé mirándola por un segundo porque mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba pasando. Mi hermano y yo habíamos terminado la escuela de medicina juntos. El mismo título, la misma línea de meta, el mismo apellido. Pero de alguna manera, él estaba recibiendo el trato completo de padres orgullosos. Sus préstamos fueron borrados, su fiesta reservada, se brindaba por su futuro como si hubiera hecho algo que nadie más en la habitación pudiera entender. Mientras tanto, a mí me trataban como si el sufrimiento fuera un regalo por el cual debía estar agradecida. Cuando pregunté qué sentido tenía eso, obtuve la misma respuesta que había estado recibiendo toda mi vida. Él necesitaba más ayuda. Yo era la fuerte. Él necesitaba apoyo. Yo estaría bien. Luego me recordaron que no llegara tarde a su celebración del libre de deudas esa misma noche. Como si aparecer para aplaudir la diferencia entre nosotros también fuera parte de mi trabajo. Dije que allí estaría, aunque sentía el pecho tan apretado que parecía a punto de romperse. Luego caminé hacia mi auto, todavía sosteniendo esa nota, y mi teléfono se iluminó con un mensaje que cambiaría toda la noche. 5 minutos después de entrar a esa fiesta, nadie estaba celebrando de la manera que pensaban. Mi hermano siempre había sido el fácil de celebrar. Incluso antes de que fuéramos lo suficientemente mayores para entender qué era el favoritismo, podía sentirlo en la forma en que los adultos se dirigían primero a él. Tenía el tipo de energía que la gente notaba en el momento en que entraba a una habitación. Se reía fuerte, hacía amigos rápidamente y de alguna manera siempre parecía que pertenecía exactamente al lugar donde estaba. Yo era más callada. Me gustaba la estructura, los libros y el tipo de preguntas que no resultaban emocionantes en las conversaciones de cena. Cuando éramos niños, esa diferencia parecía inofensiva. Para cuando éramos adolescentes, se había convertido en la historia oficial de la familia. Si él marcaba un gol, mis padres tomaban fotos, las publicaban en internet y nos llevaban a todos a cenar. Si yo ganaba una competencia de ciencias, me decían que estaban orgullosos de mí y me preguntaban si podía calentar las sobras cuando llegara a casa. Aprendí temprano que ser impresionante en privado no contaba tanto como ser emocionante en público. Mi hermano recibía atención porque era carismático. Yo recibía expectativas porque era confiable. Cuando él cumplió 18 años, recibió un auto con un moño rojo gigante estacionado en la entrada. Cuando yo cumplí 18, 3 meses después, recibí una agenda y un sermón sobre ser práctica. Mi madre dijo que yo era lo suficientemente madura como para entender que no todos los regalos tenían que ser llamativos. Mi padre dijo que yo tenía suerte porque el carácter importaba más que los lujos. Siempre se disfrazaba de sabiduría lo que en realidad era solo un trato desigual envuelto en voces calmadas. La parte más extraña era que yo no odiaba a mi hermano por nada de eso. Él nunca fue cruel conmigo cuando éramos niños. A veces incluso parecía incómodo cuando nuestros padres lo hacían tan obvio. Pero tampoco se opuso nunca. Nunca dijo, tal vez Emily también se merezca esto. Nunca les dijo que vinieran a mis finales estatales de ciencias en lugar de a otro de sus partidos. Aceptó la versión de nuestra familia que jugaba a su favor. Y con el tiempo, ese silencio se convirtió en su propia clase de elección. Para la escuela preparatoria, nuestros futuros ya se estaban escribiendo de manera diferente dentro de la misma casa. Él era al que la gente describía como prometedor. Yo era a la que la gente describía como capaz. Esas dos palabras suenan similares hasta que vives dentro de ellas. Lo prometedor recibe apoyo.
Lo capaz se deja a su suerte. Cuando ambos dijimos que queríamos estudiar medicina, mis padres reaccionaron como si eso confirmara lo que siempre habían creído. Mi hermano, dijeron, tenía las habilidades sociales para convertirse en un médico al que todos amarían. Yo tenía la disciplina para sobrevivir a cosas difíciles sin mucha ayuda. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que no solo lo estaban favoreciendo a él. Estaban construyendo toda una filosofía sobre por qué era razonable. Él era su inversión. Yo era su prueba de que a la negligencia se le podía llamar fortaleza si usabas el tono adecuado. Cuanto mayores nos hacíamos, más me perseguía ese mensaje. Si yo resolvía un problema por mi cuenta, era evidencia de que no necesitaba apoyo. Si él tenía dificultades, era evidencia de que merecía más apoyo. Cada vez que yo me adaptaba, el estándar se alejaba más. Cada vez que él tropezaba, la familia cerraba filas a su alrededor. Y de alguna manera, para el final de la preparatoria, todos actuaban como si así fuera simplemente como funcionaba la vida. Yo era la fuerte. Él era el que necesitaba un poco más. Mirando hacia atrás ahora, creo que esa fue la mentira que moldeó todo lo que vino después. La universidad hizo que la diferencia entre nosotros fuera imposible de ignorar. Ambos entramos en programas sólidos de premedicina y por un tiempo pensé que tal vez estar lejos de casa nivelaría las cosas. No fue así. Mi hermano llamaba a mis padres cada vez que estaba estresado por una clase. Y de alguna manera, una solución aparecía casi de inmediato, un tutor, dinero extra, una visita, ánimos, un discurso sobre lo brillante que era y cómo los contratiempos le pasaban a todo futuro líder. Cuando yo llamaba, recibía consejos. Cuando él llamaba, recibía recursos. Ese era el patrón. Yo trabajaba en una cafetería antes de los laboratorios matutinos y tomaba turnos los fines de semana para cubrir el alquiler y los libros. Aprendí exactamente cuánto podía hacer durar un tanque de gasolina y exactamente qué supermercado cerca del campus rebajaba los productos los jueves por la noche. Me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana estudiando para los exámenes de química y aún así me presentaba como voluntaria en el hospital, porque sabía que si quería competir, tenía que ser más que excelente. Tenía que ser innegable. Mi hermano tuvo más dificultades en algunos de los cursos de ciencias fundamentales. Mis padres pagaron clases particulares privadas sin dudarlo. Cuando necesitó un curso de preparación costoso para el MCAT, lo llamaron una inversión en su futuro. Cuando yo obtuve una calificación alta la primera vez usando libros usados, materiales de la biblioteca y exámenes de práctica que encontré en línea, mi padre asintió y dijo, «Eso suena muy propio de ti». Nunca fueron felicitaciones como lo eran para él. Nunca fue deleite. Era casi peor que ser abiertamente ignorada porque era como si mi éxito fuera tratado como algo emocionalmente conveniente para todos los demás. Yo era fácil. No requería mantenimiento. Era la hija por la que no tenían que preocuparse. Y de alguna manera, eso se convirtió en un permiso para no estar presentes. Lo que más dolía no era el dinero en sí. Era lo que el dinero representaba. Cada cheque emitido a su nombre decía, «Creemos que tu sueño importa». Cada dólar que se me negó decía, «Demuestra que mereces ser vista». Para cuando entramos en la escuela de medicina, yo ya cargaba con préstamos que hacían que se me encogiera el estómago cada vez que abría mi cuenta. Mi hermano entró a ese mismo mundo con una carga más ligera porque nuestros padres habían pagado más de la mitad de lo que vino antes. Yo entré con deudas, agotamiento y la terca creencia de que si tan solo seguía adelante, eventualmente la verdad se volvería demasiado obvia como para ignorarla. La escuela de medicina fue brutal para ambos, pero no de la misma manera. Ambos estudiamos. Ambos sufrimos semanas sin dormir y rotaciones de alta presión. Pero cuando él chocaba contra un muro, la gente corría a ayudarlo. Cuando yo chocaba contra un muro, reorganizaba mi vida y seguía moviéndome. Hacía café a las 5 de la mañana antes de las clases. Tomaba notas tan detalladas que mis compañeros me pedían prestadas. Fui voluntaria para horas clínicas adicionales porque necesitaba cartas de recomendación lo suficientemente fuertes como para competir con personas que tenían conexiones familiares y respiro financiero. Mi hermano seguía trabajando duro, pero trabajaba duro sobre una base diferente. Él tenía tiempo para recuperarse.
Tenía el espacio mental que proviene de saber que alguien te atrapará si caes. Yo no tenía nada de eso. Y aún así, me mantuve cerca de la cima de la clase. No porque alguien me despejara el camino, sino porque dejé de esperar que alguien lo hiciera. Hubo momentos en los que casi me convencí de que estaba bien. Mi hermano y yo todavía nos reíamos juntos a veces. Todavía compartíamos notas, nos hacíamos preguntas antes de los exámenes y comíamos a altas horas de la noche después de largos turnos en el hospital. Él no era mi enemigo. Pero de vez en cuando, algo sucedía que me devolvía a la realidad. Mis padres tomaron un vuelo para uno de sus hitos de la bata blanca y tomaron fotos como si fuera la primera persona en nuestro linaje en usar una. Se perdieron mi presentación de investigación al mes siguiente porque mi madre dijo que el viaje sería demasiado pesado si lo hacían uno tras otro. Cuando fui seleccionada para un programa competitivo de investigación clínica, preguntaron si eso interferiría con mi capacidad para descansar. Cuando él fue invitado a una cena de networking, reservaron vuelos de inmediato. No fue una traición gigante. Fue la muerte por 1000 pequeñas decisiones. Y cada una de esas decisiones apuntaba en la misma dirección. A él lo estaban preparando para brillar. A mí me estaban entrenando para soportar. Para el comienzo de nuestros últimos años, había dejado de preguntarme si ellos veían la diferencia. ¿La veían? Simplemente preferían la versión de la historia en la que su hijo los necesitaba más que su hija. Esa historia los hacía sentir generosos. La verdad los habría obligado a hacerse preguntas más difíciles sobre a quién le habían fallado. Todo empezó a cambiar el año que conocí a la doctora Olivia Mitchell. Ella era una de esas personas que podía entrar en una sala de emergencias llena de ruido, sangre y pánico, y hacer que toda la habitación se sintiera más enfocada sin alzar la voz. No desperdiciaba palabras. No adulaba a la gente. No le importaba el encanto como a tantos otros en la medicina parecía importarles. A ella le importaba la precisión, el criterio y si te presentabas completamente preparado. La primera vez que trabajé con ella en una rotación, me hizo 3 preguntas seguidas sobre el caso de un paciente y esperó mientras yo pensaba en cada respuesta en lugar de apresurarme a llenar el silencio. Cuando terminé, asintió levemente y dijo, bien. Estás pensando de verdad, no actuando. Esa sola oración impactó más fuerte que cualquier cumplido que hubiera recibido en años. La mayoría de la gente notaba quién ocupaba espacio. Ella notaba quién podía soportar la presión sin colapsar. Comencé a pasar más tiempo en el laboratorio de innovación clínica que ella supervisaba, ayudando con un proyecto de investigación sobre la mejora de los resultados de respuesta a emergencias en casos de trauma de alto riesgo. Al principio, solo estaba agradecida de ser incluida. Luego me di cuenta de que me estaba dando más responsabilidad que a cualquier otra persona de mi nivel. Confiaba en mí para ver patrones en los datos que otros pasaban por alto. Me dejó ayudar a construir el marco de un estudio que más tarde atrajo gran atención del departamento. Yo seguía exhausta todo el tiempo, todavía lidiando con más de lo que quería admitir. Pero por primera vez, sentí que mi esfuerzo se estaba convirtiendo en algo más grande que la supervivencia. ¿La doctora Mitchell no me dijo que yo era fuerte para luego darse la vuelta e irse? Me desafió porque respetaba mi mente lo suficiente como para esperar más de ella. Esa diferencia me cambió. Ella también vio mucho más de mi dinámica familiar de lo que me di cuenta. Mis padres asistieron a algunos eventos del departamento durante ese último año. Principalmente a aquellos donde mi hermano sería visible para las personas adecuadas. Siempre estaban impecables, siempre cálidos, siempre ansiosos por hablar sobre su futuro de una manera que los hacía sonar como un gran apoyo visionario. Si surgía mi nombre, era con el mismo tono suave que habían usado toda mi vida, Emily siempre ha sido independiente. Emily nunca necesita mucho. Emily es naturalmente buena para manejar las cosas por su cuenta. La primera vez que la doctora Mitchell escuchó eso, vi que algo cambiaba en su expresión. No reaccionó exteriormente. Pero más tarde, mientras revisábamos datos en su oficina, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa: ¿tu familia siempre ha confundido la negligencia con tener confianza en ti? Me reí porque no supe qué más hacer. Luego dije que sí. Ese fue el momento en que dejé de fingir que la situación era demasiado sutil para nombrarla.
Durante los siguientes meses, me convertí en una de sus principales becarias de investigación. Me presionó más que nadie en la vida. Me hizo defender mis conclusiones, limpiar mis razonamientos débiles y dejar de disculparme cada vez que entraba a una habitación a la que pertenecía. Me enseñó que la competencia no necesitaba llegar sonriendo y agradecida. Podía llegar preparada. Podía llegar en calma. Podía llegar después de años de ser subestimada y aún así ser imposible de ignorar. Mientras tanto, mi hermano siguió moviéndose por el sistema de la misma manera que siempre lo había hecho. Ríe irónicamente, hacía conexiones fácilmente. Impresionaba a la gente en las entrevistas. Se veía exactamente como el tipo de futuro médico en el que las familias confían a los 5 minutos de conocerlo. A nuestros padres les encantaba eso. Ya habían comenzado a hablar sobre el tipo de líder médico en el que podría convertirse, del tipo que preside comités y encanta a los donantes y asciende rápidamente porque agrada a la gente. Lo que nunca parecieron notar fue que debajo de su confianza, había grietas. Había comenzado a depender de la aprobación de ellos de la misma manera que yo había pasado años hambrienta de ella. Su apoyo no lo había hecho más fuerte. Lo había hecho dependiente de ser reforzado. No creo que él lo entendiera completamente todavía. Apenas lo entendía yo. Pero podía ver lo suficiente como para saber que la diferencia entre nosotros ya no era solo emocional. Era estructural. Yo había construido una vida interior en torno a la disciplina, la moderación y la capacidad de seguir adelante sin aplausos. Él había construido una vida pública en torno a la atención, el impulso y la suposición de que alguien despejaría su próximo obstáculo. Ambas pueden llevar a una persona lejos. Pero solo una sobrevive bien cuando la habitación cambia. Casi al final de ese año, después de un turno especialmente difícil, la doctora Michei me pidió que me quedara un momento. Cerró la puerta de su oficina, me entregó una botella de agua y dijo: hay algunos programas y premios a los que no les importa de quién seas hija o quién pagó tus cuentas. Solo les importa si tu trabajo tiene valor. Quiero que tu nombre esté frente a ellos. Yo aún no lo sabía, pero esa conversación fue el principio del fin de la versión de mi vida que mis padres habían escrito para mí. El mensaje que recibí en el auto esa mañana era de la doctora Michei. Me preguntaba si podía pasar por su oficina antes del mediodía porque tenía noticias que no quería dar por teléfono. Conduje hasta allí con los $2 todavía en mi bolso, y esa nota todavía doblada por la mitad como si de alguna manera pudiera cobrar sentido si esperaba lo suficiente. No lo hizo. Su asistente sonrió cuando llegué y me felicitó antes de que me hubiera sentado. Y por un extraño segundo, pensé que tal vez me había confundido con otra persona. Luego, la doctora Michei entró sosteniendo una carpeta y cerró la puerta detrás de ella. Emily, dijo, acabo de recibir la confirmación. Has sido seleccionada para el Premio Nacional de Innovación Clínica, y la Fundación del Hospital aprobó la beca adjunta para el pago de préstamos, vinculada a tu investigación en sistemas de trauma. Además de eso, el programa de residencia que pusiste como tu primera opción quiere hacerte una oferta temprana de liderazgo. Por un segundo, no pude hablar. Solo me quedé sentada mirándola mientras todo mi cuerpo se volvía frío y caliente al mismo tiempo. Suspiro no era solo una puerta abriéndose. Eran años de puertas cerradas cediendo todas a la vez. Mi trabajo había importado. No en privado, no en silencio. En público, formalmente, por escrito. Lo suficiente como para liquidar la deuda que había estado colgando sobre mí como un segundo trabajo que aún no había empezado a pagar. Lo suficiente como para ponerme en una posición que nadie podría llamar honestamente suerte. La doctora Michei me permitió tener mi silencio por un momento. Luego dijo algo que cambió la forma del día. Fui invitada a la celebración esta noche. Tus padres enviaron invitaciones al departamento a principios de esta semana porque claramente están tratando de causar una buena impresión en varias personas que serán importantes para tu hermano. Me quedé mirándola. Ella sabía exactamente lo que significaba esa frase. Si usan la noche de hoy para presentar una versión falsa de lo que pasó, dijo, no estoy dispuesta a sentarme en esa habitación y ayudarlos a hacerlo. Le pregunté a qué se refería, aunque ya lo sabía. Dejó la carpeta frente a mí y se recostó en su silla.
Me refiero a que si van a celebrar públicamente a un hijo mientras minimizan a la otra frente a la misma comunidad profesional que te ha visto trabajar, estoy preparada para corregir el registro. Sentí un nudo en el estómago. Una parte de mí deseaba eso con tanta fuerza que me asustaba. Otra parte de mí todavía quería proteger a todos de la verdad que había pasado años tragándome. Dije que no quería parecer resentida. Dije que no quería secuestrar la noche de mi hermano. ¿La doctora? Michie me dirigió una mirada tan firme que me hizo sentarme más derecha. Emily, dijo. La verdad no es un robo. Si alguien construyó un evento sobre una narrativa injusta, el colapso de esa narrativa no es tu culpa. Es la consecuencia de que la realidad se haga presente. Salí de su oficina llevando la carpeta como si fuera a la vez una victoria y un cable de alta tensión. A mitad de camino de regreso a mi auto, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mi hermano Liam. Escribió, sé que esta noche es rara. Solo te pido que no la hagas tensa. Mamá ya está emocional y papá quiere que esto salga sin problemas. Lo leí 2 veces, no porque fuera complicado, sino porque confirmaba lo que nunca me había permitido decir en voz alta. Él lo sabía. Tal vez no todo el peso de lo que me había costado, pero sabía lo suficiente como para entender que la noche estaba construida sobre algo torcido, y su primer instinto seguía siendo proteger el evento, no a mí. No respondí de inmediato. Me senté en mi auto y miré a través del parabrisas a una fila de extraños cruzando la calle, viviendo sus propias vidas, sin saber que la mía se había dividido en un antes y un después sin pedirme permiso. Cuando finalmente respondí, lo único que escribí fue, allí estaré. El resto de la tarde se sintió irreal. Mi madre envió una foto de los arreglos de las mesas y me recordó que me vistiera apropiadamente. Mi padre envió un mensaje sobre lo importante que sería esta velada para el orgullo familiar. Nadie preguntó cómo estaba yo. Nadie preguntó si tenía planes después de la graduación, si estaba bien, si tenía alguna buena noticia propia. Era como si el papel que me habían asignado fuera tan fijo que nada más podía entrar en él. La hija que podía soportarlo. La hija que aplaudiría cortésmente. La hija cuyo esfuerzo solo importaba cuando hacía que otras personas se sintieran cómodas. Para cuando me vestí esa noche, ya no temblaba. Estaba cansada de una manera que se sentía casi purificadora. Durante años, había estado esperando la conversación privada correcta, el momento de calma adecuado, el tono emocional preciso que finalmente pudiera hacer que mis padres entendieran lo que habían hecho. Pero las familias como la mía no suelen cambiar en privado. En privado es donde se excusan. Es en público donde la realidad los acorrala. Y en algún lugar en el fondo, creo que sabía que para el momento en que pusiera un pie en ese club del puerto, la versión de mí con la que contaban ya se habría ido. La celebración fue en un club privado con vista al agua. El tipo de lugar que la gente alquilaba cuando quería que un evento pareciera natural y costoso al mismo tiempo. El atril de bienvenida tenía un cartel con marco dorado con el nombre completo de mi hermano, Liam Parker, en letras elegantes y las palabras médico libre de deudas debajo. Nada de esa frase tenía sentido siquiera si lo pensabas durante más de 2 segundos. Pero la mayoría de la gente no piensa mucho cuando el dinero y la confianza están lo suficientemente bien vestidos. La habitación en sí se veía como cada mentira familiar pulida dentro de la cual había crecido. Luz de velas, flores blancas, vistas a la ciudad, una presentación de diapositivas que ya se reproducía en una pared con fotos de bebés, fotos de deportes, fotos de graduación y momentos familiares cuidadosamente elegidos donde él siempre era el centro y todos los demás existíamos como fondo. Yo llevaba un vestido azul marino que me hacía sentir mayor de lo que era y más tranquila de lo que me sentía. En el momento en que entré, mi madre pareció aliviada, no por verme, sino por ver que aún no me había convertido en un problema. Me besó en la mejilla e inmediatamente me preguntó si podía hablar con uno de los meseros porque los letreros de comida vegetariana se habían movido y tu primo es imposible con la comida. Eso fue lo primero que me dijo. No te ves hermosa. No, gracias por venir. No, ¿cómo estás? Me quedé allí un segundo de más, luego asentí y lo hice, porque los viejos hábitos no mueren en el segundo en que los notas. Al otro lado de la habitación, mi padre le estaba presentando mi hermano a 2 líderes del departamento con una mano en el hombro, como si hubiera fabricado personalmente el futuro.
Liam se veía bien, relajado en la superficie, tenso alrededor de los ojos si lo conocías bien. Cuando me vio, me dio una pequeña sonrisa que era mitad disculpa y mitad petición de paz. No se la devolví. Simplemente caminé hacia el área de los asientos después de hablar con el personal y asimilé la habitación de la misma manera que había aprendido a asimilar cada habitación que pudiera volverse peligrosa. ¿La doctora? Michie llegó 10 minutos después con un vestido verde oscuro y el tipo de compostura que hacía que la gente se moviera un poco cuando pasaba sin entender por qué. Mi padre se apresuró a saludarla con una calidez casi exagerada. Estaba encantado de que hubiera venido. Para él, ella era solo otro nombre impresionante en la audiencia para la historia que quería contar. Observé su interacción desde el otro lado de la sala y vi el momento exacto en que él se dio cuenta de que ella no estaba allí para interpretar el papel que le habían asignado. Fue sutil, solo una pausa, un ligero recálculo detrás de sus ojos. Se recuperó rápidamente, pero lo vi. Creo que ella también quería que yo lo viera. La cena fue anunciada poco después, y el mapa de asientos contó toda la verdad antes de que nadie dijera una palabra. Mi hermano estaba en la mesa principal con mis padres, 2 directores de departamento, un donante del hospital y la doctora Michie. A mí me colocaron en una mesa lateral con parientes lejanos y amigos de la familia. No escondida exactamente, solo clasificada. Todos fingieron no darse cuenta. Esa siempre fue la crueldad del asunto. La jerarquía era obvia, pero la cortesía se usaba para borrar cualquier responsabilidad. Me senté, desdoblé mi servilleta y sentí que algo dentro de mí se volvía muy quieto. Esto no era accidental. Nada de eso lo era. Mi padre abrió los discursos formales después del primer plato, de pie con una copa de champán en una mano y una sonrisa que se veía lo suficientemente practicada como para pertenecer a la televisión local. Habló sobre sacrificio, familia y orgullo. Resopla habló sobre lo significativo que era ver a su hijo entrar a la medicina sin la carga de deudas, listo para servir, listo para liderar, listo para marcar la diferencia. Luego dijo la frase que heló la habitación dentro de mí. Siempre supimos cuál de nuestros hijos necesitaba una base más sólida, y esta noche estamos orgullosos de decir que se la dimos. Algunas personas aplaudieron. Algunas me miraron de reojo y luego apartaron la vista. Mi madre tomó la palabra a continuación y de alguna manera lo empeoró. Describió a Liam como el hijo que cargaba con el futuro de la familia de una manera visible, el que unía a la gente, el que inspiraba a otros. Luego, con esa misma voz agradable que había escuchado toda mi vida, agregó, no todos los hijos necesitan el mismo tipo de inversión. Algunos simplemente están hechos para salir adelante por sí mismos. Era la versión pública más limpia hasta ahora de lo que me habían hecho durante años. No solo lo estaban elogiando a él. Estaban explicando por qué yo había merecido menos. Mi hermano se puso de pie antes de que los aplausos se apagaran por completo. Ya no se veía feliz. Se veía atrapado. Agradeció a todos por venir, agradeció a nuestros padres, agradeció a los miembros de la facultad que se habían tomado el tiempo de estar allí. Luego se detuvo. Lo vi mirar a mis padres, luego a mí. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que el ambiente de la habitación cambiara. Finalmente, dijo, hay algo en esta noche que no se siente correcto para mí. Mi madre susurró su nombre en voz baja, cortante y como advertencia. Él siguió. Emily y yo cruzamos la misma línea de meta. Ella trabajó igual de duro que yo. Más duro, honestamente. Hubo murmullos entonces. Pequeños, del tipo que se propagan rápido en habitaciones llenas de personas educadas que ya sospechan más de lo que nadie ha dicho. Mi padre se levantó a medias de su silla y soltó una risa rápida que sonó frágil. Lo que tu hermano quiere decir, dijo, es que estamos orgullosos de ambos hijos, pero esta noche es simplemente sobre un hito específico. Libre de deudas porque ustedes lo pagaron, dijo mi hermano, y esta vez su voz era más firme. Yo no me gané eso de la forma en que se está animando a todos aquí a pensar que lo hice. La sala se había quedado completamente en silencio. El rostro de mi madre había perdido color. Trató de sonreír como si él estuviera siendo humilde, como si todo esto fuera encantador y estuviera bajo control, pero ya nada en el aire se sentía controlado. Entonces, la doctora
Michei se levantó de su silla. No levantó su copa. No pidió permiso. Simplemente se puso de pie y habló con el mismo tono calmado que usaba en un quirófano cuando todos los demás entraban en pánico. Ya que la honestidad parece haber entrado en la habitación, tal vez este sea el momento apropiado para compartir una imagen más completa de los logros de la familia Parker este año. Nadie se movió. Nadie siquiera alcanzó su bebida. Me miró directamente a mí primero, casi como para anclarme, y luego se volvió hacia la sala. Emily Parker acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Innovación Clínica por su trabajo en sistemas de respuesta a traumas, una distinción otorgada a una de las candidatas más fuertes de su generación. La Junta Directiva también aprobó una importante beca de pago de préstamos vinculada directamente a sus contribuciones en investigación, lo que significa que la deuda que acumuló durante la escuela de medicina será liquidada, no por preferencia de sus padres, sino por mérito. Casi se podía sentir a la sala girar. Fue físico. Cabezas volviéndose, hombros enderezándose. La corriente cambió en un instante de admiración escenificada a atención real. Pero la doctora Michei no había terminado. Continuó diciendo que yo también había recibido una oferta para el programa de liderazgo temprano de la residencia que había puesto como primera opción. Y que varios aspectos del proyecto de innovación clínica que ahora se discutía en todo el departamento se habían desarrollado a partir de mi análisis y trabajo de campo. Luego dijo la oración que rompió todo de par en par. He trabajado con muchos estudiantes que sabían cómo impresionar a una habitación. Muy pocos saben cómo cargar con la responsabilidad, soportar la presión y producir un trabajo excelente sin ser protegidos de las dificultades. Emily hizo todo eso mientras financiaba su propio camino a través de un sistema que le hizo espacio a otros con mucha más facilidad que a ella. El silencio después de eso fue casi más fuerte que los aplausos. Luego, los aplausos llegaron de todos modos. Fuertes, inmediatos, no por cortesía. Personas reales se giraron hacia mí por completo ahora. Uno de los directores de departamento se puso de pie. Luego otro. Un donante en la mesa principal se inclinó hacia la doctora Michei y le hizo una pregunta sobre mi proyecto. Alguien en mi mesa lateral dijo, «Dios mío, Emily, ¿por qué nadie nos lo dijo?» Casi me reí de eso porque la respuesta estaba sentada en el centro de la habitación con cara de estupor. Mi padre lo intentó primero. Se levantó rápidamente y dijo, «Por supuesto, también estamos orgullosos de Emily. Estas son noticias maravillosas. Absolutamente maravillosas. Como si el orgullo anunciado después de la vergüenza pública pudiera pasar por algo genuino». Mi madre le siguió con algo sobre cómo cada hijo tiene necesidades diferentes y cómo Emily siempre ha sido automotivada. Fue entonces cuando la doctora Michei se volvió hacia ellos con el tipo de expresión controlada que generalmente significaba que estaba a punto de terminar una discusión en una sola oración. Hay una diferencia, dijo, entre creer que una hija es capaz y decidir que su silencio hace que sea más fácil ignorarla. Nadie los rescató después de eso. Nadie pudo. La habitación había visto demasiado en muy poco tiempo. Mi hermano volvió a sentarse y se tapó la boca con una mano, como si acabara de escuchar por fin el sonido completo de su propia vida. Los invitados comenzaron a dejar sus asientos para acercarse a mí. Un médico titular me preguntó sobre mis próximos pasos. Uno de los líderes del departamento, que había pasado la primera mitad de la velada hablando casi exclusivamente con mi hermano, me preguntó si podíamos programar un tiempo para hablar sobre mi investigación después de la graduación. Una mujer de la fundación del hospital me felicitó y dijo que ya había escuchado mi nombre antes de personas que respetaban mi trabajo. Esa frase se quedó conmigo porque significaba que el reconocimiento se había estado construyendo a mi alrededor en silencio durante mucho tiempo. Simplemente, mis padres no habían sido los que estaban escuchando. La parte más surrealista fue ver a mi madre intentar volver a entrar en la nueva historia que se estaba formando en tiempo real. Me tocó el brazo y le dijo a un grupo, «Emily siempre nos ha asombrado». Era la misma voz que usaba cuando le presentaba a mi hermano a personas importantes. Pero ahora aterrizaba de forma diferente. No había calidez en ella, solo pánico. Mi padre comenzó a decirle a alguien en la mesa de al lado que él siempre les había enseñado resiliencia a ambos hijos.
Y de hecho vi a uno de los directores del departamento mirarlo con una decepción apenas disimulada. Ese fue el momento en que supe que las consecuencias durarían más que una sola noche. Esto no era solo vergüenza. Esto era credibilidad rompiéndose en público. Mi hermano me encontró unos minutos después cerca de las ventanas que daban al puerto. La habitación detrás de nosotros todavía estaba zumbando, pero por primera vez esa noche, no parecía nadie especial, solo un joven cansado parado dentro de una historia que había llegado más lejos de lo que esperaba. Suspira dijo, lo siento. Y le creí. Luego dijo algo que había esperado años para escuchar de alguien de mi familia. No me apoyaron más porque yo fuera mejor. Me apoyaron más porque los hacía sentir bien ser necesitados. Y yo se los permití. Lo miré por un largo momento y dije, sí, lo hiciste. Él asintió una vez como si mereciera esa respuesta. Al otro lado de la sala, nuestros padres todavía estaban tratando de recuperarse, todavía sonriendo demasiado, todavía hablando demasiado rápido, todavía dándose cuenta de que la audiencia que habían reunido para una celebración se había convertido en testigos. Y estando allí, con las luces de la ciudad reflejadas en el cristal a mi lado, entendí algo que hizo que fuera más fácil respirar. No tenía que destruirlos. Ni siquiera tenía que discutir. Todo lo que tenía que hacer era mantenerme de pie mientras la verdad terminaba su trabajo. Las consecuencias comenzaron antes de que terminara la noche. El evento no terminó con una dramática pelea a gritos o un vaso roto o algo que la gente llamaría teatral. Terminó con algo mucho peor para mis padres. Terminó con la gente cambiando de opinión sobre ellos en silencio. En familias como la mía, la imagen lo es todo. Mis padres habían pasado años construyendo la reputación de ser generosos, refinados, profundamente involucrados, el tipo de personas que criaban hijos exitosos a través de la sabiduría y el sacrificio. Lo que esa habitación vio en cambio fue a una pareja que había financiado a un hijo ruidosamente y justificado matar de hambre a la otra emocional y financieramente, llamándolo confianza. Ninguna cantidad de sonrisas podría volver a juntar eso para la hora del postre. A la semana siguiente, el cambio se hizo imposible de ignorar. Los colegas que normalmente respondían a los mensajes de mi madre de inmediato ahora tardaban más. Mi padre dejó de recibir el mismo tono entusiasta de las personas a las que alguna vez encantó fácilmente. Los amigos a los que les encantaba ser invitados a su perfecta órbita familiar de repente parecían tener otros planes. Nadie los confrontó de una manera limpia y dramática. Simplemente se volvieron más difíciles de impresionar, más difíciles de creer. Esa fue la consecuencia que no pudieron controlar. Liam me llamó 2 días después y me preguntó si podíamos reunirnos en algún lugar neutral. Terminamos en una pequeña cafetería cerca del hospital donde a nadie le importaba quiénes eran nuestros padres. Parecía cansado, de alguna manera despojado, como si la parte actoral de él finalmente se hubiera resquebrajado y nadie hubiera corrido a repararla. Me dijo que había estado pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que había pasado antes de eso. Dijo que la atención que recibía al crecer se había sentido bien, luego normal, luego necesaria. Admitió que en algún momento del camino, comenzó a medirse por lo bien que reaccionaban nuestros padres hacia él. Dijo que cuando vio a la sala volverse hacia mí en el club, le dolió al principio, no porque me odiara, sino porque se dio cuenta de lo dependiente que se había vuelto de ser el elegido. Esa honestidad me importó más que las lágrimas. Le dije que no me interesaba escuchar que él no lo sabía. Necesitaba que se hiciera responsable de las partes que sí sabía y aún así había aceptado. Para su crédito, lo hizo. Dijo que yo debería haber hablado antes. Que él debería haber rechazado la versión de éxito que construyeron a mi alrededor. Debería haber notado lo que te costaba, dijo. Le dije que una disculpa era un comienzo, no una reparación. La reparación significaría construir una vida donde ya no permitiera que la comodidad fuera excusa para su silencio. Asintió y dijo que lo entendía. Por primera vez en años, creí que teníamos la oportunidad de tener una relación real. No porque todo estuviera arreglado, sino porque ninguno de los dos estaba fingiendo ya. Mis padres, por otro lado, intentaron retroceder casi de inmediato. Vinieron a mi apartamento con regalos. Mi madre trajo un portafolio de cuero. Dijo que había estado ahorrando para el momento adecuado.
Mi padre trajo un reloj que parecía lo suficientemente caro como para actuar como si la historia tuviera un precio. Se pararon en mi sala de estar y usaron todas las versiones del mismo argumento. Siempre te amamos. Hicimos lo que pensamos que era mejor. Sabíamos que eras fuerte. Nunca quisimos lastimarte. Escuché todo eso y lo que más me llamó la atención fue lo cuidadosamente que todavía evitaban la verdad central. Si me lastimaron, repetida, predecible y convenientemente. Y la frase, sabíamos que eras fuerte, todavía se usaba como un escudo moral. Finalmente, dije algo que nunca había podido decir de niña, porque los niños están entrenados para proteger a los adultos que les fallan. Llamar, fuerte, a una hija no les da permiso para abandonarla. Mi madre empezó a llorar entonces, pero ni siquiera sus lágrimas me conmovieron como lo habrían hecho alguna vez. No fui cruel. Simplemente había terminado de ser accesible a través de la culpa. Les agradecí por venir. Les dije que necesitaba distancia. Cuando mi padre intentó decir que la familia debería permanecer unida, le respondí con la verdad más silenciosa que tenía. Suspira, la familia no debería requerir que una persona desaparezca para que los demás puedan sentirse cómodos. 3 meses después, me mudé para hacer mi residencia y comencé a construir una vida que finalmente se sentía mía. No fue mágicamente fácil. Todavía trabajaba horas imposibles. Todavía estaba cansada la mayor parte del tiempo. Pero el agotamiento se sentía diferente cuando estaba apegado a un propósito en lugar de a probar que merecía un lugar en la habitación. Tenía colegas que me respetaban, mentores que me desafiaban honestamente y un futuro construido sobre un trabajo que nadie podría reescribir como la generosidad de otra persona. Mi hermano y yo nos mantuvimos en contacto lentamente, cuidadosamente. Comenzó a tomar decisiones sin pedirle a nuestros padres que las validaran primero. No se transformó de la noche a la mañana, pero lo estaba intentando, y los intentos cuentan cuando son reales. Mis padres enviaron paquetes 2 veces después de que me mudé. El primero tenía notas escritas a mano escondidas entre cosas caras. El tipo de notas que escribe la gente cuando quiere que el perdón luzca organizado. El segundo tenía una foto familiar enmarcada de años anteriores. Una de esas fotos navideñas sonrientes que capturan la apariencia mejor que la verdad. Les agradecí por pensar en mí y devolví ambos. No porque quisiera venganza una vez más, sino porque sanar no es lo mismo que reabrirle la puerta a las personas que te enseñaron a dudar de tu valor. Eso, más que nada, se convirtió en la lección de toda la historia. El amor verdadero no lleva la cuenta por quien parece más fácil de ignorar. El verdadero apoyo no fluye solo hacia el hijo que es más ruidoso, más débil, más visible o más halagador para el ego de un padre. Y ser la fuerte no es un cumplido cuando se usa para justificar la negación de cuidados. Muchas personas crecen escuchando que la niña callada estará bien. Que la niña responsable puede manejarlo. Que la niña madura no necesita tanto. Pero esas niñas recuerdan. Recuerdan cada momento perdido, cada excusa práctica, cada vez que su dolor fue renombrado como resiliencia, porque era más conveniente para alguien más. Si hay algún valor en lo que me pasó, es este: la fortaleza debe ser nutrida, no explotada. La independencia debe ser respetada, no castigada. Y ninguna familia tiene derecho a llamarse a sí misma amorosa mientras solo invierte en el hijo que refleja la imagen que ellos prefieren. La parte más extraña es que mi padre tenía razón en una cosa en esa nota. Si lo resolví por mí misma, pero no porque su crueldad me enseñara alguna noble lección. Lo resolví porque eventualmente dejé de confundir su aprobación con oxígeno. Dejé de esperar a ser elegida por personas que me necesitaban pequeña para sentirse generosas. Y una vez que hice eso, todo cambió.